¿Qué pasó ahí, vale? Fíjense, tenemos un panel interesante acá. Tenemos a Ángel Rodríguez, diputado de La Patria, ha sido ministro. En Anzoátegui, un hombre muy activo, ¿no? Tenemos a la juventud y tenemos un compañero periodista que, acatando instrucciones, Julio Riobó. Julio Riobó, ustedes lo conocen en la emisión estelar, va para el Congreso de La Patria, que es una herramienta para combatir, como es una trinchera para combatir las universidades también, sobre todos estos temas, y por eso tenemos a Sandra Salcedo González, estudiante de Estudios Políticos de la Facultad de FACES, ¿no? Ciencias Jurídicas de la UCB. Y Ananí Franco, estudiante de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ahí veíamos una imagen de la Asamblea Nacional. El presidente de la República denunció al señor Ramos Ayub por usurpación de funciones. El TCJ dictó una sentencia y sin embargo este señor, ¿no tienen el tuit por ahí de este señor? Bueno, no le hagan cuña, no importa. Este señor ha dicho, diputado, algo así como que pónganse la palgarta que lo que viene es oro, pues yo voy para la OEA, salga sapo, salga rana, y la gente en su casa dice, bueno, ¿en qué va a parar todo esto? ¿En qué cree Ángel Rodríguez que va a parar todo esto? Bienvenido a Entre Guidos, diputado. Gracias por la invitación, Jordán. Mira, yo creo que nosotros estamos observando en los últimos momentos una derrota internacional de las acciones que pretendió la oposición venezolana imponer en contra del país. Y muchos de los viajes de algunos liderazgos de la oposición tienen que ver con que lo que están tratando de desarrollar, de ejecutar, de implementar con sus aliados internacionales ha ido de derrota en derrota. El hecho, por ejemplo, de que la oposición venezolana no haya querido asistir a la República Dominicana a continuar con las conversaciones en el marco de ver cómo nos entendemos los venezolanos que están en la oposición y los venezolanos que estamos en el gobierno, es un elemento determinante que le dice mucho al mundo qué está buscando esa oposición, qué es lo que quiere esa oposición y cuáles son sus intenciones. Porque dejar allá 3 expresidentes que se prestan para ver cómo logran generar un diálogo, un mecanismo de conversación entre factores que están confrontados en un país, es una falta de respeto en términos concretos, pues. Pero también es un elemento que indica que esa oposición no cree en el diálogo, no cree en la democracia, no cree en la pluralidad de ideas que se están construyendo en este proceso político. Ahora, es preocupante, ¿no? Vimos a Delcy Rodríguez en un primer encuentro vapuleando a la derecha internacional, ¿no? 19 a... ¿a cuánto? 19 a 13, fue julio. 19 a 13. A 12 o a 13. A 12, creo que fue a 12. Importante no regalar ni un punto, decía un profesor de matemática mío, importante no regalar ni un punto en esta batalla. La vimos ayer nuevamente, además con una franqueza brutal, extraordinaria, diciéndole, mire, y alguien me decía, pero ayer todo el mundo se quedó como callado en la OEA, ¿no? Y este señor Almagro, al que se le ha pedido la renuncia y se le ha explicado que él trabaja en todo caso para el gobierno de Nicolás Maduro también, como trabaja para el resto de los países del continente, pues la gente ayer como que se quedó a la expectativa, diputado. Viene este señor y dice que él va para la OEA. ¿Qué puede pasar allí? Porque se sigue jugando a la manipulación internacional. Se sigue jugando a la intervención, se sigue jugando a la aplicación de la carta. Hubo una tabla, un blog, que sacó la hoja de ruta acordada por la oposición venezolana y el Comando Sur de Estados Unidos. Y una instancia importante, y que ya decía el plan que se había conversado con Almagro, era ver cómo lograban el consenso general para imponer la Carta Democrática en contra de Venezuela. El papel de la Asamblea Nacional en el marco de ese plan, conjuntamente con el Comando Sur, es generar ingobernabilidad en el país, confrontación entre poderes y ejecutar leyes que deroguen o que generen una crisis en cuanto a los derechos sociales conquistados con la población venezolana. Hay una hoja de ruta establecida, inclusive en esa hoja de ruta están las bases de la OTAN que en Curazao, en Colombia, las más cercanas al país, de acción rápida, que van a jugar un papel muy importante. ¿Cuántas veces hay que vencer a Almagro en OEA entonces para frenar la hoja de ruta? El hecho de que se mueva Capriles hacia Argentina, el hecho de que se mueva en estos momentos, hoy,
ayuda a Washington, es un indicativo de que ellos persisten en el plan y en cumplir la hoja de ruta establecida, independientemente de que Estados Unidos le haya pedido a través de Kerry a nuestra canciller un restablecimiento de las relaciones. Ahí se sigue ejecutando el plan. Es más, nuestra canciller, que hay que felicitarla por el papel que viene jugando y la determinación de defender la paz en Venezuela, se lo decía ayer al representante de ustedes de Estados Unidos allí. Usted parece que no se dio cuenta o no está informado personal, de la conversación que tuvimos entre el gobierno de Estados Unidos y nosotros, el secretario Kerry, en función de... Claro, pero es que el señor Shannon hoy en Miraflores dice otra cosa. Sí, claro. No sé qué se habrá dicho ahí. Entonces es bien peligroso lo que está haciendo la oposición venezolana, aperturar un proceso de intervención en el país. Mira, Jordán, a nosotros lo que nos falta para que se comparen las situaciones es que comiencen los bombardeos como están en Siria. Eso es lo único que falta para que nos demos cuenta las consecuencias de que unos venezolanos vayan al exterior a pedir la aplicación de la Carta Democrática con un historial histórico en Latinoamérica de la aplicación de esa Carta Democrática. Mire, yo quisiera incorporar tal vez a Sandra, ¿no? Porque fíjese, el diputado plantea, bueno, primera vez en la historia, usted es estudiante de política, compañera, ¿no? Este fenómeno que se está dando aquí, ¿cómo pudiéramos aplicárselo a la gente que está en su casa? Porque pareciera que fuera normal. Digo yo, voy por la calle y veo la mega cola esta, ¿no? Yo decía en un foro en Maracay, la cola es realmente la cola del asunto, ¿no? Es lo último que aunque es lo primero que uno ve, es la última manifestación de todo un plan para acabar con la revolución bolivariana. Este fenómeno, ¿cómo se explica en política? ¿Y qué cosas se podrían hacer desde el punto de vista de los estudios políticos formales y tradicionales? Porque esa también es la cosa. Para la OEA, por ejemplo, el único que viola derechos humanos es el Estado, ¿no? Sí. En Venezuela hay una visión distinta. Claro, cualquier Estado, menos el Estado mexicano, sobre el cual nadie ha dicho nada en este momento. Tiene la palabra, Sandra. Sí, bueno, así es. Yo creo que las colas es una muestra, primero, de lo desesperada que puede estar la oposición de un país para intentar derrocar a un gobierno. Nosotros, bueno, ya hemos pasado por situaciones complejas en el tema de cuando la oposición venezolana intenta agredir al mismo venezolano sin importarle si es chavista o si no lo es, en cuanto al tema, bueno, más violento y más difícil, y ahora acuden, bueno, a un tema muy sensible que es la alimentación y que atañe a todos los venezolanos, bueno, garantizarlo y promover que cada participación de cada ciudadano, cada ciudadana en el tema de los alimentos y en el tema de los medicamentos sea para todos. La oposición venezolana ha jugado a ser una oposición que no da ningún tipo de solución y que lo que hace es criticar y criticar y criticar. Y eso ha agotado hasta sus mismos electores, que les prometieron que iban a hacer la última cola el 6 de diciembre y que hasta el sol de hoy no han hecho nada, ni siquiera en materia legislativa, para atender a las necesidades del pueblo. Sandra, en política eso es normal, porque voy a poner un ejemplo. Hoy Colombia nos dio una muy buena noticia, ¿no? Se avanzó en el proceso de paz. Se va a firmar la paz. Se va a firmar la paz. Y entonces tú dices, bueno, ya va. Si un país que tiene 50 años en guerra, con unos grupos beligerantes, unos grupos armados, llega a este nivel, ¿qué pasa en Venezuela, donde todavía no hemos llegado? Y espero no lleguemos nosotros a un conflicto así, y uno ve a esta oposición empeñada en hacer política de una manera distinta. Este fenómeno es atípico, es único. Bueno, nosotros como izquierda, como revolucionaria, entendemos que bueno, la derecha siempre juega a la política mal entendida. Nosotros sabemos que la política es la organización, es el poder popular, es cada ciudadano, bueno, atendiendo al otro y atendiéndonos a todos como pueblo. Sin embargo, la oposición venezolana ve la política, bueno, como unos empresarios y como unas cúpulas, unas élites que tienen que siempre obtener el poder en todos los espacios, en lo económico, en lo cultural, en lo comunicacional, en lo social, y por eso estos compañeros de oposición, lamentablemente, juegan con el pueblo y juegan con la cola, porque ningún dirigente de ellos ha tratado de solucionar el tema. Más bien lo agudizan porque sabe que eso puede generar un descontento, pero que no lo han sabido canalizar porque ellos mismos en este momento tienen un poder que es el poder de la Asamblea Nacional y no han hecho absolutamente nada por el pueblo. Señor Río, usted quiere la palabra. Los periodistas aquí han jugado un papel importante. Uno ve los titulares, las fotos, el Twitter, la cosa, y tú dices, aquí hay un grupo de periodistas
y me perdonan la expresión, que se han convertido en mercenarios de todo esto. No sé cómo lo ve usted, que está aquí todas las noches contándole la historia de esta guerra económica al país. Hablando también de ese tema, es público y notorio que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado al diálogo. Eso es público y notorio. También es público y notorio que el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alud, no quiere dialogar. ¿Verdad? Que no. Tampoco le hace caso a la sentencia del TCJ, que de no inmiscuirse en los asuntos internacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Como periodista también tengo una pregunta. ¿Cómo ponerle freno a esta actitud del presidente de la Asamblea Nacional? ¿Tiene que haber alguna acción jurídica como tal? Yo creo lo siguiente, o sea, yo creo que se le está poniendo freno. Yo creo que la población, inclusive los mismos sectores de oposición, se está dando cuenta y hay un desarrollo de la sensatez en el sentido de que la ruta que se está buscando, que están buscando los sectores de la oposición, no es la ruta que va a generar más paz y tranquilidad al país. Aquí hay una clase media que entiende las consecuencias de que Alud vaya a la OEA a tratar de convencer a países que nos apoyaron para que no se aplicara la Carta Democrática, de que hay que aplicarla. Aquí hay una clase media formada, educada, con criterio, ¿no? Pero yo creo que la única manera es lo que ha venido sucediendo en la sociedad venezolana, una reacción a la no injerencia. Yo vi unas encuestas ayer, antier, creo que de Interlace, donde se le preguntaba a la población si estaba de acuerdo con una intervención al país y el 84% dijo que no. Entonces, y el 90% está en contra de cualquier cosa parecida a un saqueo como lo que pasó en Cumaná. Correcto. Entonces, ellos están buscando la manera de ver cómo se generan con eso de Cumaná un conjunto de conflictos, de situaciones, de saqueos que se observe a nivel internacional, que en Venezuela la ingobernabilidad ya es lo cotidiano, que la crisis humanitaria es lo cotidiano, que la no democracia es lo no cotidiano, que los derechos humanos se violan constantemente. Pero ha habido una reacción internacional bien importante, donde Venezuela ha demostrado en estos tiempos, y los hechos vienen diciéndolo, de cómo se respetan los derechos humanos en el país, cómo se han dado todas las elecciones y la oposición ha ganado 2. O sea, digamos que para frenar la intencionalidad que tiene la oposición venezolana de generar en el país un proceso de intervención ya directa por parte de potencias extranjeras, la opinión pública venezolana, los sectores de la oposición, los sectores que acompañamos a este gobierno y los sectores democráticos del país tenemos que opinar más, tenemos que emitir opinión más, porque ni a ellos ni a nosotros nos conviene un proceso de intervención en el país. Yo no entiendo cómo hombres con experiencia política y con un proceso histórico sobre los hombros, como lo tiene Ramos Alud y lo tienen otros sectores allí, son capaces de activar un proceso que es capaz, ha sido en Latinoamérica mortal para muchos pueblos. Pero si fueron capaces de traicionar a Fabricio Ojeda, ¿no? Ramos Alud es de esa misma generación, por ejemplo, que obligó a Fabricio Ojeda a renunciar al Parlamento. Correcto, pero en estos tiempos... ¿Es sorprendente eso, diputado? Es que sorprende el hecho de, por ejemplo, porque tú no observabas los niveles de información que tenemos hoy y de comunicación que tenemos hoy. O sea, pudieron invadir a República Dominicana. Y eso no se sintió en términos generales, claro. Pero ahorita que tú ves lo que sucede en Siria, que tú ves lo que sucede en Afganistán, que tú ves lo que está sucediendo en todos esos pueblos del Medio Oriente, ves cómo la intencionalidad de controlar por la energía el Medio Oriente, esos países, entonces, bueno, nosotros tenemos la mayor reserva del petróleo del mundo. El proceso que se está dando contra el país no es porque Venezuela es un factor que perturba, no, es porque Venezuela tiene la mayor reserva de energía del mundo, la mayor reserva de petróleo del mundo, y es posible que esos 320.000 barriles que tenemos en la faja, 320.000... Que pueden ser más. 600.000. Pueden ser muchos más. Si el factor de recobro aumenta. Entonces resulta que, bueno, una potencia que tenga el control absoluto de esa masa de energía sigue imperando con mayor fuerza en el mundo. Entonces, yo digo lo siguiente, vuelvo y repito, hay que generar más comunicación, más debate en la sociedad venezolana, en los niveles de organización que permitan
frenar a esa oposición que pretende, como está hoy Ramos Alud en la OEA, un papel de traidor a su gente y a todo el pueblo venezolano, porque a la hora de cualquier proceso de invasión, de penetración militar, por ejemplo, eso nos encendió las alarmas todos, que Uribe dijo que había que organizar un ejército democrático para restablecer la democracia en Venezuela. Si hay alguien que sabe de paramilitarismo aquí, es Uribe. Sabe cuánta fuerza tiene, cuántos hombres tiene organizados en el marco de esa actividad paramilitar en Colombia. Y con 50.000, 5.000, 10.000, 20.000 hombres que se metan hacia la frontera venezolana, nos crea una crisis política militar aquí. Ahora, pero también es cierto que ya hay grupos paramilitares. Yo estuve en Aragua antier, y me contaban que toda la zona de la costa, más allá de Cuyagua, más allá de Choroní, en la zona norte, hay grupos paramilitares que tienen, por ejemplo, en este momento, a los productores de papelón prácticamente secuestrados. Es decir, la guerra ya está cantada. Sí. No sé cómo lo ve, no sé si el diputado o la juventud quiere hablar también, o dejamos que hable el diputado. ¿Dejamos? No, ¿Ah? mira, O sea, las células están allí. El Picure, o sea, eso no era una banda criminal, es una banda paramilitar. Paramilitar. Y como tú lo dijiste ahorita, Jordán, yo creo que tenemos que darle más difusión a eso. ¿Cómo es que una fuerza militar como la FARC se sentó con el gobierno y casi en 6 meses, no sé qué tiempo tienen el proceso de discusión, llega a un acuerdo con el gobierno? Una fuerza militar beligerante, con poder de fuego, se sienta con el gobierno y llegan a acuerdos para establecer el diálogo y la paz en Colombia, que es un petitorio. Vamos a vernos en ese espejo, pues. O sea, ¿cómo es que esta oposición no dice, como si fuera un elemento de alegría para los venezolanos, que no se va a sentar con el gobierno? Como si eso permitiera, ¿no?, generar más tranquilidad, más, digamos, más tranquilidad a los venezolanos. Si yo te digo a ti, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que en todo evento lo ratifica, oye, Ramos Alud, vamos a conversar, o sea, y tú no te sientas a conversar, ¿qué estás buscando tú? La paz, la tranquilidad, el desarrollo del país. No vale. Estás buscando la guerra, estás buscando los crímenes, estás buscando la convulsión, estás buscando la intervención militar del país. Diputado, para ir cerrando este tema, el gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, denunció al presidente de la Asamblea Nacional por una mentira que publicó en redes sociales sobre unos muertos en Barcelona, de lo cual nunca se retractó. Y me preguntaban por redes hace un minuto, pregúntele a Ángel Rodríguez si el Bloque de la Patria pudiera mover algún instrumento jurídico, porque ya el presidente lo denunció ante el TCJ, pero este señor volvió a salir sale del país y vuelve a ejercer funciones que no le corresponden. Eso estaría planteado en los próximos, habría que esperar qué hace mañana en OEA, pero estaría planteado por el Bloque de la Patria. Podría plantearse. Podría plantearse, porque la acción de Ramos Alud en estos momentos es de traición a la patria. Y eso está penado en la Constitución. O sea, porque ¿a qué fue? Fue a ratificar el diálogo en el país. Fue a decir, bueno, sí vamos a conversar, sí nos vamos a sentar en el gobierno, pero yo necesito que vaya este y este para allá para que nos apoye. No fue a eso, porque eso no es lo que dijo en su rueda de prensa ayer. Entonces, yo creo que es bien delicado y que el Bloque de la Patria, nosotros lo hicimos ya hace 2 días, 3 días, fuimos a la Fiscalía General a denunciar, porque esa es propaganda de guerra. Decir que en el mercado de un conglomerado importante, poblacionalmente hablando, que son los Boyacá, los Troncanales, allá en Barcelona, que en un proceso de saqueo hubo 3 muertos, es propaganda de guerra porque es mentira. Ahí no hubo nada, ni saqueo, ni nada, pues. Entonces, es propaganda de guerra y está penado también por la ley. Queda abierta la posibilidad entonces. Claro, de yo creo que debemos accionar. No es que queda abierta, es que está abierta para accionar porque el individuo sigue generando esos procesos de dislocación mental que pudiera generar. No diga eso porque eso podría ser usado en su defensa en un tribunal. ¿Cómo? Si usted dice eso, podrían utilizarlo en la defensa de este señor en un tribunal. Diputada, se nos acabó el tiempo, ¿ah?
Pero tú tienes que venir más seguido. Bueno, pero si a mí me invitan más seguido, yo vengo. Usted te invita. Gracias, diputado Ángel Rodríguez. Tenemos muchos temas que conversar. Además, hombre que tiene un recorrido importante en la Liga Socialista y de verdad es un gusto tenerlo. La juventud está muy callada en este panel. Julio Río, no has hablado nada en este programa. Vamos a hacer una pausa. Esa es la etiqueta que estamos usando. Escasez planificada. Si usted no me cree, otro ejemplo ahí, Guillermo. No hay canilla en la panadería, pero hay cachito, torta de pan, pancito dulce, bombas, las que come Hernán, bombas de torta. No hay pan en todo el día, sino a las 5 de la tarde para generar cola. Bueno, ahí está. Usted va a tuitear con esa etiqueta, lo vamos a revisar más adelante. Por ahí llegó Víctor Hugo Majano. Ahora espero yo que Río sí le dé más duro a la pelota, porque vamos a hablar de temas comunicacionales, la compañera que está calladita. Y por ahí también tenemos unas encuestas. El diputado hablaba de encuestas. Bueno, hay otras encuestas, las trae una encuestadora distinta Interraci, donde decimos el 90% de los venezolanos no quiere ni saqueo, ni guerra, ni invasión. A pesar de eso, el señor Henry Ramos va ahorita volando a la OEA a decir que él sí la quiere. Tome usted su decisión acerca de este tema. Son las que, coordinador, 6:15. Pausa cortica y venimos. Pausa cortica y venimos con más entrevistas.